Tampoco fue perdónenme, no, ya basta de excusas, o sea, ¿de quién se están riendo? ¿De quién se están burlando? No. Pero miren, regresándome al asunto de por qué es distinto, yo creo que sí amerita una contestación muy seria y muy responsable de cara al pueblo de México, porque además, en voz propia, yo he sido muy vocal con respecto al conocimiento del expresidente Felipe Calderón, de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, para nadie es novedad. Ustedes lo han visto en mis intervenciones en tribuna, en medios de comunicación, en mesas de debate, en territorio. ¿Sabía Felipe Calderón lo que pasaba con García Luna? ¿Por qué? Porque yo entrevisté hace 5 años a Javier Herrera Valles, que fue ex comisario de la Policía Federal, que le avisó a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa, y en cuanto le dijo eso, le fincaron responsabilidades, lo convirtieron en un chivo expiatorio y lo metieron a la cárcel en Puente Grande 4 años, 10 meses. También conversamos... Augusto, ¿no? También por declaraciones no, de él. No, de ninguna manera. Él Ahora salió bien, a decir que sí, Tomás Ángeles te voy a pasar Aguajare, la entrevista. Yo escuché la entrevista. Tomás Ángeles ¿Cuál? Aguajare era ¿Sabes con presidente quién? del Heroico Colegio Militar. La única entrevista que dio fue con Ciro Gómez Ahí Leiva lo en dijo. Grupo Fórmula. Ahí lo dijo. Si me permites terminar, mira, además Tomás Ángeles de Aguajare era presidente, director del Heroico Colegio Militar. Él envió no una, no dos, 3 cartas a Felipe Calderón antes de iniciar su gobierno. En cuanto se supo que el propuesto para la Secretaría de Seguridad Pública era García Luna, él le comentó de los nexos que mantenía desde la AFI, desde la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox. Para ir cerrando, 3 diferencias estructurales que debemos reconocer. En primer lugar, los resultados. Fíjense nada más, 200% se incrementó el homicidio doloso en el sexenio de Felipe Calderón en el país, lo dicen las cifras. Con Adán Augusto López Hernández como gobernador, el homicidio doloso se redujo en un 50%, el secuestro en un 87%, el robo a vehículo en un 84%, extorsión en un 83%, y podemos hablar de infinidad de cosas. Primera, resultado. Segunda, ¿dónde está Calderón? Está en Madrid refugiándose, no ha venido a México, no ha ido a Estados Unidos, no sabemos. Tal vez hace 2 meses. Nuestro coordinador está aquí y se dispone con toda la voluntad a estar atento a si hay algún llamado. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera, en este movimiento no hay impunidad, la paga quien la hace, y por eso hay órdenes de aprehensión en contra de este exsecretario de Seguridad, porque la hiciste en esta administración, la vas a pagar en esta administración. Senadora La Claudia investigación Naya, arrancó ¿es creíble? en 2024. Bueno, lo que tiene que ser es una investigación correcta de parte de las autoridades. La verdad es que la especulación no ayuda a nada en este país, ni a la estabilidad política que debemos de tener en este país. Entonces yo creo que es muy importante que se revisen todos los documentos, porque también es cierto que esta no es tampoco pues un ataque de la oposición contra Adán Augusto ni nada. ¿De dónde ha salido la información? De los documentos del Ejército. Y de los documentos del Ejército. Del gobernador May y del Ejército, que fueron quienes advirtieron que desde el 2002 hay estos vínculos que tiene este exsecretario de Seguridad Pública con la delincuencia organizada. Entonces, esta información que ha venido saliendo, y que por cierto lo que estamos reclamando es el tiempo. Si del 2002 tienen ahí los datos de que... ¿Quién gobernaba en Tabasco en 2002, Claudia? No, desde 2002 la investigación... Bueno, pero ¿quién gobernaba? ¿Quién estaba? ¿Quién era? ¿Arturo Núñez o quién era? No, el que fue el posterior de Adán. No. Sí. O sea, antes de Adán, ¿es tu pregunta? O sea, mi pregunta es, este señor, el Hernán secretario de Bermúdez, Seguridad, lleva en la administración 2022. pública muchos años. Muchos años. Sí. Estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública, estuvo en la Fiscalía General, estuvo en otras administraciones, inclusive el Tricolor. Incluso fue compañero de Adán Augusto. No, a ver, espérame, nada más déjame escuchar las demás, no senadora. tiene sentido. Incluso desde 2022 están las averiguaciones contra él. Pero sí, efectivamente, él tiene muchos años en la administración pública. Incluso fue compañero de Adán en el gabinete, en el Cuando PRI, era PRI, sí, ajá. cuando eran PRI ambos. Es decir, se conocen PRI, de gobernador. mucho tiempo atrás. Entonces, es importante que se aclaren todas estas dudas. Eso es lo único que estamos pidiendo. Que llegue un testimonio Porque que además yo sí le avisé. son señalizaciones propias de Morena, no son nuestras. Entiendo. No es Morena. A ver, Sedena no es Morena, hay que diferenciar, ¿no? Secretaría de la Defensa Pero ustedes Nacional sí ponte- no tiene partido político. Fue el No tiene gobernador mayoría, de Morena. insisto. Es La el Fiscalía es gobernador autónoma. actual. El La gobernador Fiscalía actual de es autónoma. Tabasco es el que está... Es el que sí, denunció, sí. Javier May, lo La puso Fiscalía es Sí, autónoma. yo. en el ojo público, Laura. Bueno, a ver, creo que todos los mexicanos y las mexicanas tienen derecho a saber qué sucedió en el sexenio de
del coordinador de los senadores actualmente en la Cámara de Senadores, Adán Augusto, y con su secretario de Seguridad, porque no solamente es un asunto que pudiera atañirle a los tabasqueños. Adán Augusto fue secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Si es verdad, concediéndole lo que ha dicho, que él no sabía en lo que estaba inmiscuido su secretario de Seguridad Pública, incluso concediéndole eso, él fue secretario de Gobernación. Uh-huh. ¿Qué oportunidad teníamos los mexicanos de disminuir nuestras cifras de violencia, de desaparecidos, de combate al crimen organizado, si el secretario de Gobernación en su etapa de gobernador no sabía que tenía a un narcotraficante en su gabinete como secretario de Seguridad Pública? Tampoco lo tenía director adjunto, como secretario de Seguridad Pública. Ahí pues quizás te puedes explicar por qué los abrazos y los no balazos a los delincuentes, te puedes explicar por qué el aumento de los casi 50,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador, si no sabían cómo iban ellos a poder implementar una adecuada estrategia para poder proteger a la comunidad. A mí lo que más me preocupa, y lo he dicho, Movimiento Ciudadano, es la estrategia fallida para combatir al crimen organizado, para generar paz y seguridad en el país, y mientras no estén dispuestos a romper ese pacto de impunidad que el PRIAN construyó y que ellos perpetúan, la gente va a seguir siendo la más afectada. El huachicol genera los indicadores hoy de violencia y de desaparecidos que en buena parte aquejan a toda la población del ¿Cómo país. se explica la baja de homicidios en Tabasco con Adán Augusto López? Porque sí hay una baja de homicidios, ¿eh? No, a ver, sí la hay. El tema es que él deja de ser gobernador, se viene para ser secretario de Gobernación. En agosto del 21, tú dijiste, empezaron en el Las 22. investigaciones, no, pero lo dejan al secretario. Uh-huh. El secretario se queda. Sí, el tema es que él viene, él lo nombra y hasta incluso dice que él pide autorización, y eso es algo que es cierto. Los gobernadores suelen pedir, si no autorización, pues sí la visto bueno de las autoridades federales para llevar tareas coordinadas. Y también es cierto que en muy rara ocasión, ya en los últimos años de Andrés para acá, permiten que alguien que no tenga formación militar sea secretario de Seguridad. Recordemos que la gobernadora de Quintana Roo quería poner a Manelich y no la dejaron, le pusieron un militar. O sea, lo cierto es que están poniendo más militares, que es raro que dejen pues poner a quienes no tienen esa formación, pero él habló de que había pedido una autorización y que se la concedieron. Entonces lo dejan ahí, empieza a crecer muy fuerte la barredora, él se viene de secretario de Gobernación, y acá el tema es que siendo él secretario de Gobernación, tampoco efectivamente se da cuenta de la situación, de cómo está creciendo el cártel en manos de este secretario, y cómo ha crecido el negocio de huachicol, que ahora ya se está descubriendo que tiene muchos vínculos con otros secretarios o con otros estados, familiares, con otros Chiapas, estados, Veracruz. Pero todo una red, un entramaje de Morena muy fuerte. Ahí está, a ver, el hermano del secretario de Seguridad Pública tiene un negocio que tiene que ver... De Seguridad Pública de Tabasco. De Tabasco, sí, el jefe de la barredora. Que fue negocio que fue, vamos a decir, certificado en una notaría que tiene que ver con Adán Augusto. O sea, empiezan a salir muchos hilos y no salen de acá, Azucena. El tema no es que sea una cortina de humo de la oposición. Eso es verdad, Andrea, todos porque quien lo sacó fue Javier May. Está sacando Javier y May. El ejército antes, estos de Wikileaks. O sea, todo lo que... Pero eso decir, ustedes son iguales que nosotros, perdón, pero no es cierto, porque si no, no habría investigación. Son peores. No habría investigación. A ver, Luisa. Yo sí creo que le están... Voy con Luisa. apostando, por supuesto... Nunca la vimos porque a García Luna nunca se le giró una orden de aprehensión en el sexenio de Felipe Calderón. Luisa, pues mira, aguántame. Calderón, Laura. Discúlpenme, pero no, o sea, de ninguna forma esa película no la A ver, vimos. yo sí creo que Adán Augusto le está apostando a la impunidad. ¿Por qué? Porque ya se reservó información incluso de quien fue el secretario de Seguridad Pública sobre sus bienes. ¿Qué quieren esconder? ¿Qué pruebas quieren cambiar? ¿Quién reservó Además, el gobierno de Tabasco. Además, Bermúdez. Sí, claro. A ver, además, impulsos, por supuesto que las fiscalías, aunque me digan autónomas, tendrías que hablar con tu presidenta de partido, porque hace unos días Luisa María Alcalde decía, bueno, es que las fiscalías que están haciendo su trabajo, muchas ellas emanadas de nuestro movimiento político, y si no, pues seguramente en su casa sabrá cuáles son también estos casos. Y también hablar del Poder Judicial, cambian el Poder Judicial y ahora le están apostando a que estos jueces, que van a ser quienes dicten sentencia, que además están apoyados por ellos, que les pagan incluso las campañas, ¿en serio creen que van a hacer algo distinto a lo que les pida el grupo en el poder, Morena? Por supuesto que no, le está apostando a la impunidad, le está apostando a hacer cortinas de humo, y por supuesto que lo que vamos a seguir exigiendo, porque nos merecemos las y los mexicanos esto, es información. Regresa.
Las 9 de la mañana en punto, gracias por continuar con nosotros. A ver, Claudia, la senadora del PRI, tú propones muy claramente que se investigue. ¿Confías en que sea una investigación imparcial a cargo tendría que ser de Gertz Manero? Bueno, tendría que ser, porque tendremos que confiar en las instituciones. No podemos pedir a otras instancias que hagan lo que tienen que hacer nuestras instancias. Entonces, lo que sí es que la presidenta fue la que dijo ayer que no había una investigación sobre Adán Augusto, que iba a haber una investigación sobre Jorge Romero. Entonces, esos son los temas que no causan confianza o certeza para la población. Es importante que se dé... Dijo la presidenta que no había, pero que se investigara lo que se tuviera que investigar. Que se investiga, sí, pero que no se estaba investigando. Y el propio coordinador dijo... Hay que sacarle ficha igual que a Bermúdez, o sea, no aparece la conferencia. Nunca, pero el propio coordinador nunca dijo, se anticipa nada. O sea, nadie... No, pero estamos hablando del fiscal. Eso es lo correcto. Lo correcto por parte de Adán es poner a disposición de que se hagan las investigaciones pertinentes. Y en ese sentido, yo me parece que va a haber muchas personas que estén inmiscuidas en esto, porque parece ser que lo que construyó este secretario de Seguridad es una red muy grande, no solamente pues de delincuencia organizada, sino de otro tipo de negocios. Entonces las cosas irán saliendo como han venido saliendo. Creo que estamos ante la punta del iceberg de un tema que es mucho más grave y delicado, y ojalá que sí existan sanciones a todos los involucrados y que exista la justicia para quien corresponda. A mí sí me recuerda mucho al pasado esto que está sucediendo, al pasado del PRI de muchas décadas atrás, en su momento con el PAN, con García Luna. Nos recuerda al pasado porque primero tienes pues un escándalo a nivel local de magnitud tremenda que le pega incluso a funcionarios a nivel federal. Tienes a una persona involucrada, huida, normalmente eso porque pues le dan el pitazo para que se vaya, ¿no? Qué conveniencia, huida. Y no lo van a volver a ver, se los puedo asegurar en esta mesa. O sea, él se fue en enero y, luego ves, y la orden de aprehensión salió en febrero, pues sí, pero pues ya... todo cronometrado. Esto huele a pasado, como ha pasado siempre en este país. Esta gente esa historia ya la vio. Pero luego además seguimos viendo al pasado, porque vemos la cargada morenista el domingo hacia la vieja usanza del PRI en sus mejores momentos de gloria. No está solo. En una consigna además que es de la lucha feminista y que Morena ya se ha apropiado para defender a sus indefendibles. Él no está sola, que ha sido para las mujeres que han sido violentadas. Bueno, él no que, está solo, que la yo lo escuché con López Obrador allá por el desafuero. Pero viene de la lucha feminista y viene Morena a tergiversar, a apropiarse de esta lucha para defender a sus indefendibles, primero con Cuauhtémoc Blanco y ahora en una cargada a su coordinador. Sí, bueno, ahora te sacó el dato. No, me refiero a que yo no vi que Luisa María o los que estaban ahí en el templete siguieran el no está solo. No, pero toda la concurrencia, no es la cargada. Entonces, a nosotros nos sigue... Tú dijiste no está solo. A nosotros nos sigue recordando al pasado. ¿Qué sí tendría que suceder ahorita? Debería de haber un reconocimiento explícito del fracaso de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, porque su secretario de Gobernación tenía este problema en el Estado de la República que gobernó y nunca lo vio, como lo está diciendo, concediéndole eso. Tendría que venir una reforma profunda a las fiscalías y a los ministerios públicos, como lo ha propuesto Movimiento Ciudadano, porque estas fiscalías no están sirviendo para nada. Lo preocupante es la desaparición de Gertz, ya más que de la de Bermúdez. Lo preocupante es que las fiscalías estatales les encargas el bautizo y se les olvida el niño. Ellos deberían de estar hoy ya trabajando en el Pleno con una iniciativa, incluso llamando un periodo extraordinario para que puedan cambiar esta realidad heredada por el obradorato, que nos ha traído más de 50,000 desaparecidos en el país, entre muchas otras cosas. ¿Qué significa, Andrea, no estás solo? ¿Qué significa el no estás solo para Adán Augusto? A ver, es evidente que hubo una cargada mediática desproporcionada hacia nuestro coordinador. Si uno compara con hechos símiles, digamos, hechos comparables, hubo una carga mediática. Te lo digo yo, que he sido también víctima de campañas mediáticas muy intensas en el fuero local, en Chihuahua y acá en lo nacional. O sea, sí hay ocasiones en las que de manera desproporcionada se balanza, porque ¿por qué vamos a estar anticipando conclusiones? Que bueno que exista una orden de aprehensión. Yo, a diferencia de Laura Ballesteros, yo no había visto esta historia nunca, porque a nosotros nos hubiera encantado que en México hubiese una orden de aprehensión contra García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. Pero, a ver, termino. Dice que no se había visto, ahorita yo nunca había visto esa historia, pero lo que sí te puedo decir, querida Azucena, es que
Pues nuestro coordinador ha sido claro, transparente, está a disposición de las autoridades. Si hay alguna investigación en donde él se tenga que presentar, rendir algún informe, él lo va a hacer. ¿Por qué no salió a dar declaraciones? Porque él lo ha dicho en múltiples ocasiones, inclusive cuando quiso ser presidente de la República o candidato por lo menos de Morena, él lo decía, mi relación con los medios de comunicación no es la mejor, yo no soy un hombre mediático, no soy un hombre de entrevistas, no soy un hombre de redes sociales, y bueno, esta no fue la excepción. Ahora bien, ya rindió una entrevista precisamente en ese medio de comunicación, en Radio Fórmula, y él dio su versión. Si esa versión le da elementos tanto a la Fiscalía como a la Fiscalía Local para tener pues alguna investigación, alguna ruta, pues adelante, que se realicen. La diferencia es que no va a haber impunidad. Yo estoy también con la investigación, o sea, no es un llamado que hacen los partidos políticos de oposición, lo hacemos también al interior de Morena, lo dice la Presidenta de la República, y que la investigación sea exhaustiva porque nos permita deslindar responsabilidades y que no se anticipen conclusiones. Fíjate, con García Luna hay una sentencia ya condenatoria. Ya hubo una investigación. Sí. Acá hay una sentencia condenatoria. O sea, a ver, yo sí quiero dejar algo claro. Movimiento Ciudadano viene aquí, y el PAN vino aquí, recuerdo, a ver, nada más cuando lo de la para prisión preventiva oficiosa decían la presunción de inocencia, Sí. y entonces aquí no vale. ¿Van a votar pues a favor de la comisión investigadora, esta que propone el PAN? Es que ¿de qué sirven las comisiones investigadoras? Que la Fiscalía Pero haga su votaron la del trabajo. PAN, ¿no? ¿Votaron a favor la del PAN? O sea, van a votar Que la Fiscalía haga su trabajo. Y que en el cártel inmobiliario, a diferencia de lo que dice Luisa, si hay gente en prisión, Cristian Bonroerich está en prisión. Mira, exdelegado Benito Juárez por el PAN entre 2015 y aguántenme, 2018. por favor. A ver, Luisa. Relativos inmuebles. A ver, decirlo, como siempre Morena solo viéndose el ombligo. A ver, dicen que hoy hay una investigación. No, por supuesto que no. Incluso, digo, no estoy aquí yo para defender a Enrique Peña Nieto, pero Enrique Peña Nieto incluso metió gobernadores de su partido a la cárcel, y hoy Javier Duarte está en prisión. Eso creo que podría ser un buen elemento para que ustedes comiencen con Adán Augusto. Y decirlo también con todas sus letras. A ver, vayamos a las investigaciones que quieran. Lamentablemente han tenido un dispendio de recursos en esta locura del cártel inmobiliario que se inventaron, que es una telenovela. Ya llevan 4 comisiones especiales de esto, y jamás ha habido una sola acusación en contra de Jorge Romero. Es increíble cómo siguen queriendo hacer una telenovela alrededor de esto, y muy casualmente, cuando sale al final del día, el tema clarísimo de la complicidad de Bermúdez con el crimen organizado, y perdón, pero dijo Adán Augusto que en 2022, siendo él secretario de Gobernación, él ya sabía que le hicieron las acotaciones, y se lo dijo a Ciro Gómez Leiva. Se lo dijeron cuando era Se lo secretario. dijo entonces. Ajá. Y también decirlo, Y en sabes que 2019 también a Andrés Manuel. Claro, y también Andrés Manuel Observador. Sí. Bueno, entonces sí sabía y no hizo nada. Dijo, la primera ocasión en la que yo escuché algo sobre el cártel ¿Y no de hizo la nada? Barredora fue a través Y de lo los investigó, Guacamaya Leaks. que fue O sea, 2020 voltea hacia otro lado la mirada. 2022, Ajá. ya siendo Entonces, siendo secretario de Gobernación, el ¿no? flamante secretario, que entonces es inepto, volteó hacia otro lado y decidió no atender el caso que había dejado en Tabasco. Así es el tamaño del problema en el que está. Pero además en 2019, ya le había dicho un grupo que él mismo había contratado para antes de entrar a la gubernatura de Tabasco, y los ignoró. Lejos de eso, se ganaron que los despidieran, y le dijeron que a quien querían nombrar como secretario de Seguridad Pero Pública ¿cómo tenía quiénes? vínculo. ¿Quiénes son? Ahorita te paso el nombre exacto, pero Es que no lo he podido encontrar. yo sí lo tengo para ahí, te lo mando en un momentito. Pero Yo sí di está. nombres, y en Tomás Ángeles 2018. Aguajare, Ahorita te doy el Javier nombre, no te Herrera preocupes. Valles, Pero también te puedo estoy diciendo decir que en varios nombres. O sea, hay 2022 personas él ya que sabía avisaron que le avisaron y los corrieron. Y los corrieron. Tienen nombre esas personas. Por supuesto. Y las puedes Por compartir. supuesto. ¿Sí? Ahorita te lo Muy paso, bien, y así perfecto. como siempre te comparto. Sí, 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 Mira, gracias. Aquí tengo Laura. justo, no estás sola, es un mensaje de esperanza, apoyo y solidaridad que busca conectar a las personas con redes de ayuda y recursos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la violencia de género. Es un concepto elaborado, O sea, sí, concepto por antes el y luego Instituto lo de las usó Mujeres. AMLO Y es la apropiación justo de este tipo de palabras de apoyo del lenguaje de las personas que necesitan apoyo desde su situación de vulnerabilidad para los poderosos. Eso para mí sí es una crítica muy puntual. Los poderosos no se pueden defender de la misma manera que se defiende la gente que no está con este tremendo halo de poder que les envuelve a estas personas. Sí. Yo sí creo que el mal uso del lenguaje importa y lo estamos poniendo en la mesa, pero eso no es de lo que queremos A ver. solamente hablar. Queremos hablar de lo que al país le ha dolido, esta espiral decadente de violencia, de inseguridad,
de narcotráfico y de falta de resultados en la materia. Lo hemos reconocido en la mesa, el cambio de estrategia de la presidenta Sheinbaum. Y los resultados que ya han empezado a verse en las últimas semanas, por ejemplo, en la disminución de los homicidios dolosos, en donde Jalisco y Nuevo León, con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, están encabezando esos decrecimientos por 2 razones fundamentales. Coordinación federal, que siempre lo hemos dicho porque es un problema sistémico. Y número 2, apuesta por las policías locales, que nada tiene que ver con la militarización Que tampoco del es una país. propuesta nueva, la traemos ahí arrastrando. Pero no lo hacen los demás estados. Fíjate, los estados donde más se está metiendo elementos del ejército mexicano en esta estrategia de militarizar la seguridad pública que ha perpetuado Morena y que trajo el PRIAN al país. Fíjense nada más. Con el Morena. ejército Fíjense nada mexicano. más. ¿Y eso es No, militarización? Ahí te va, mira. Fíjate, ejército ahí les mexicano. va el dato, ahí les va el Con dato. guardia. Los 5 estados que más elementos del ejército están recibiendo con esta estrategia de militarización, los 5 son gobernados por Morena. Pues Sinaloa. Porque no ¿cuál es? están No, dando son los los resultados. fronterizos. Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, que es del PAN. Michoacán y Tabasco. No, son los de la Entonces, frontera. ahí están los Ese dato 5 es estados. falso. No, es un dato que Ese está dato es dando. incorrecto. No, pues ahorita te doy el dato preciso de la fuente. Por favor. Pero aquí está el dato de los 5 estados gobernados por Morena que más atención reciben del ejército mexicano, porque son los que no han podido resolver su problema de inseguridad, de violencia y de narcotráfico. Entonces, de nuevo, el tema no es menor. El tema Regresamos no es menor. porque ya terminó la reunión con Adán Augusto López.